buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pues reciban saludos de la iglesia vivimos en Tlaquepaque, como dice Mark, pero realmente la iglesia está está en Guadalajara, en la orillita de Tonalá y Guadalajara. Realmente el lugar se llama Tetlán, no sé si alguien de ahí conozca. De hecho, dicen que ese fue el primer pueblo de Guadalajara. Ahí los de Tetlán se llama el lugar. Y bueno, ahí es donde Dios nos ha estado utilizando, permitiendo servirle por 2 años. Y bueno, también con las oraciones de ustedes, la ayuda de ustedes, es que hemos podido también seguir adelante. Así es que reciban un saludo grande de parte de ellos. Y todavía en la madrugada el pastor me decía, me mandó un mensaje como a la 1:30 de la mañana y me dice, ora por mí porque, bueno, ayer hicieron una salida a un parque de allá. Y dice, amanecí con un poco de fiebre y hoy le toca compartir a él acerca de la resurrección. Él va a hablar un poquito acerca de eso también, pero en un texto de Efesios. Pero bueno, para mí dice ahí, ¿verdad? Lo adornaron bonito, no sé quién fue, resucitó. Y es un hecho contundente, ¿lo creemos? Y por eso, bueno, le pedí a Mark y a Gerardo que enviaran una pregunta al chat no sé si es de la iglesia, y que cómo me afecta la resurrección en mi diario vivir. ¿Alguno de ustedes pudo responder algo ahí que quiera compartir el día de hoy? ¿Cómo te afecta la resurrección? Dio vida eterna, muy bien, ¿qué más? Dios es fiel y cumple lo que nos dice, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Tenemos esperanza, gracias a Dios, así es. ¿Alguien más? Wow, qué descanso tan grande, ¿verdad? Cuando Dios nos da perdón, si experimentamos el perdón cuando perdonamos unos a otros, qué grande descanso tenemos cuando Dios dice, ya no tienes pecado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Qué hermoso eso, ¿verdad? Y de hecho, mientras Mark estaba cantando la última o penúltima alabanza, vino a mi mente precisamente ese pasaje en Hechos 19, cuando Pablo les pregunta a unas personas a colación de esto, ¿verdad? ¿En qué nombre recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en esa situación nosotros, pues estaríamos como pollos sin cabeza, ¿verdad? Corriendo por todos lados y yendo de aquí para allá, pero no somos así. Dios nos da esperanza, Dios nos dio guía, Dios dejó su evangelio completo y parte de eso es para lo que vamos a ver en adelante. ¿Alguien más para no dejar afuera? Sí, hermano. Nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Algo más? Es una pregunta que yo también traje en la semana de cómo me afecta. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante para terminar. ¿Cómo me afecta la resurrección en mi diario vivir? Porque no es solamente un concepto, no es solamente un conocimiento que tenemos ahí, pero cómo lo aterrizamos, cómo lo bajamos. Eso es parte de lo que espero con la ayuda de Dios podamos ver un poquito. Puse yo un PowerPoint para ayudarnos a ver un poquito cómo este este tema de la resurrección realmente me fascinó y creo que me faltó tiempo porque hay muchísimas cosas, lo puede uno enfocar desde diferentes ángulos. El hecho está ahí, ¿verdad? Jesús resucitó. Es un hecho innegable. Bueno, si le ponemos, por ejemplo, ahí adelante, si le das más, por favor. Dice ahí que Jesús resucitó. Bueno, yo le puse mi nombre porque pensé que iba a ayudar a Gerardo para lo de la transmisión. No acostumbro poner mi nombre así, pero bueno, ok, Jesús resucitó y esta foto nada más la puse yo ahí, pero no es Jerusalén. Es un lugar allá en Capadocia, que fue cuando los cristianos se movieron de Israel hacia esa zona de Antioquía y un poquitito al lado está Capadocia, que es parte de Turquía hoy. Fuimos allí y es un lugar donde vivían los cristianos, donde los cristianos vivían entre las rocas perseguidos por las personas por la fe que profesaban en Jesús. Pero bueno, nos ayuda a pensar, ¿cierto? O sea, independientemente de si fue la tumba o los lienzos, etcétera, el hecho es que Jesús resucitó. Y vamos a ver acerca de eso. Por favor, me ayudas a ver el siguiente. Entonces,
estando yo leyendo varias partes de la Escritura, de hecho leí en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vi acerca de la resurrección y una frase que, perdón, tomó mi atención o llamó mi atención es esta: el crucificado ha resucitado. Y lo dice ahí en Marcos. Marcos es un evangelio de acción. Y él dice al final de su evangelio, el crucificado, o sea, refiriéndose a que Jesús verdaderamente fue crucificado, fue a la cruz, pues ese crucificado dice, ha resucitado. Porque en su momento, cuando lo dijo, acababa de suceder y era algo impresionante. Solo como eslogan, como frase, a mí me llamó la atención. Y ahorita lo vamos a leer más adelantito. ¿Podemos seguir adelante, por favor? Entonces vamos a hablar acerca de este hecho, la resurrección, porque es una parte importante del evangelio y de nuestra fe. ¿Podemos seguir uno adelante, por favor? Y yo, para ayudar a entender un poquito, porque es mucha información, puse tres puntos que espero nos ayuden y vamos a irlos viendo. El primero es ese: la verdad, o bueno, que la resurrección es una verdad central del evangelio. ¿Qué pasa si al evangelio, que vamos a verlo también, aunque Mark ya nos lo repitió en un canto, ¿verdad? Primera de Corintios 15:3 al 4. De hecho, cuando estábamos en Azteca, no sé si te acuerdas, Mark, ¿no aprendiste señas? O tú, Moni, o Gerardo, ¿se acuerdan? Teníamos hermanos sordomudos y nos enseñaron a decir, no sé si alguien de aquí sabe hablar en señas, nos enseñaron a decir en señas cómo se dice el evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Que Cristo, nos decían, Cristo murió, fue sepultado y al tercer día, decían, resucitó. Y es algo bonito, práctico de recordar, ¿verdad? Porque ellos son sordos y nos decían, Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces, si le quitamos esta última parte al evangelio, es el evangelio. Si nada más nos quedamos en que Cristo murió, que fue sepultado al tercer día, punto. Si le quitamos la resurrección, ¿qué pasa con el evangelio? Entonces no tenemos, todo lo que ustedes dijeron, no tenemos esperanza, no hay un consolador, hacia dónde vamos. Pablo mismo en el capítulo 15, en una manera sarcástica, les dice a ellos, bueno, pues si no hay resurrección, entonces somos van a nuestra fe, los más dignos de conmiseración o que los que más lástima damos, para entenderlo, ¿verdad? Los cristianos, si no hubiera resurrección, somos los que más lástima damos porque andamos creyendo algo que no pasó. Pero ahí está el hecho. Cristo resucitó, entonces nuestros hermanos sordos no se quedaron solamente aquí, ¿verdad? Que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día, sino que resucitó, y eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces esta es una verdad central del evangelio que vamos a ver. Si la quitamos, sencillamente no hay evangelio. El segundo punto que vamos a ver es que hay un sustento bíblico, y como les dije, yo estuve viendo algunas partes, como vamos a ver, aún en el Antiguo Testamento Dios daba algunas muestras de lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y el tercer punto, que es parte de la pregunta, es cómo afecta en mi vida diaria. Porque si solamente sé que está la resurrección, pero realmente no afecta a mi vida, entonces, pues la gente no puede ver una fe viva, una fe tangible. Mientras que en nosotros, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, ellos tienen que ver que verdaderamente Cristo, como Pablo decía, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Pablo decía, Cristo vive en mí. O sea, en otras palabras podríamos decir, Cristo está resucitado y resucita y vive ahora en mí. Pero bueno, son tres puntos que nos ayudan a entender un poquito y vamos a irlos desarrollando. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces la primera parte, o el primer punto es que es una verdad central del evangelio. Es una verdad. Y punto, ahí está, porque si Cristo murió, si Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Y es parte de lo que estamos viendo. Y ahí viene ahora sí el versículo de Marcos 16:6 que les decía, de ahí tomé la frase de que el crucificado fue
o ha resucitado. Dice, pero él les dice, o sea, Jesús acercándose a sus discípulos, les dijo, dejad de asustaros, estáis buscando a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. O sea, ya no busquen entre los muertos. Jesús no está muerto, Jesús está vivo, que es lo que acabamos de cantar. No está aquí, dice, mirad el lugar donde le pusieron. Pero yo también subrayé algo ahí que dice, no, dice, dejad de asustaros, o no temáis, o no tengan miedo. Mi esposa me hizo ver esto y es parte importante de lo que hay ahí, porque cuando Jesús se aparece a los discípulos y a María Magdalena y a otros, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, siempre hay una atmósfera, un ambiente de temor, porque la protagonista ahí en los evangelios que me fijé es María Magdalena, y hay otras mujeres que fueron ahí también, pero dice que todas ellos tenían temor, tenían miedo. O sea, estaban ahí, pero sí tenían miedo. Y de hecho dice que de miedo, de temor, muchos de ellos, por ejemplo, cuando María Magdalena y las otras fueron con los discípulos y les dijeron, hey muchachos, ya no está Jesús ahí. O no sé si directamente le dijeron, resucitó, pero Jesús ya no está ahí. Entonces ellos les dijeron, no es cierto, eso no es cierto. Y es interesante esto porque Jesús ya se los había dicho. Entonces, ¿qué pasa? El temor, dice, dejen de asustaros o ya no tengan miedo. Es parte de ver de esta verdad central. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y es interesante también la palabra original que ponen ahí. No vamos a hacer un estudio de griegos, no es esa la idea, pero sí ver que, por ejemplo, dice Anastaseos, que tal vez de ahí viene el nombre Anastasio, ¿verdad? Pero Anastaseos es el nombre en griego que utilizan para, si le das otro por favor, para resucitarse, que dice que significa eso, pararse de nuevo. Normalmente, bueno, a lo mejor en algunos lugares los entierran parados, ¿verdad? Pero normalmente los entierran y están horizontal, ¿verdad? Entonces es pararse de nuevo, dice, o literalmente es la resurrección de los muertos. Entonces Jesús anastaseó. Jesús estaba sepultado verdaderamente, y desde la cruz recuerden que hubo, lo que hacían los romanos era romperles las piernas porque ya venía una fiesta y tenían que quitarlos ellos de ahí, a los muertos, en este caso a Jesús y a los dos crucificados con él, pero a Jesús dice que no le rompieron ni un hueso y más bien para ver si había muerto. Y verdaderamente Jesús había muerto, entonces lo bajan y lo ponen en la tumba. Él estaba entonces, Jesús estuvo muerto, pero como dicen nuestros hermanos sordos, ¿verdad? Al tercer día resucitó, pero recuerden, había un ambiente de miedo, de temor, que muchos de ellos no lo creían, no lo creían. Entonces, bueno, Anastaseos, ¿es pararse de nuevo o es la resurrección de los muertos? ¿Podemos seguir, por favor? Y aquí viene entonces un versículo más en Mateo 16:21, donde precisamente Jesús ya les había dicho a ellos que tenía que acontecer esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, dice, y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Cuando lees estos versos, Marcos 16:6, y ¿qué viene a tu mente? Nosotros ya tenemos en la Biblia, ¿verdad? Porque bueno, lo tomé de la Biblia, aunque no lo estoy abriendo ahorita, pero estos versículos vienen de aquí, de la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya la tenemos completa, el canon. Ellos en ese momento no lo tenían todavía completo. Por eso es que es interesante ver ese ambiente de temor y esto que pasa después cuando Jesús les dice, antes de que sucedan las cosas, les dice, tengo que padecer por los principales sacerdotes y tengo que morir y al tercer día
citar, o sea, era un conocimiento que ya había dado. Sin embargo, en el ambiente de temor y de todo, cuando después les dice a través de María Magdalena, y qué interesante, ¿verdad? Que fue una mujer, o las mujeres las primeras que llegaron ahí. ¿Quiénes somos más sensibles al evangelio y a las cosas espirituales, los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿verdad? Tristemente los hombres muchas veces estamos ciegos o somos lentos, tardos para eso. Dios le ha dado, no sé si decir a la mujer esa sensibilidad o por su mismo rol de servicio, no lo sé, pero Dios utilizó a estas mujeres, a María Magdalena y a otras, para que fueran a la tumba y se dieran cuenta que Jesús ya no estaba ahí, que había acontecido lo que les había dicho a ellos, de que iba a resucitar. Y cuando se los dice Dios a través de María Magdalena, o mejor dicho, Jesús le dice a María Magdalena, les dice que vaya y les anuncie a los discípulos, ellos no creen, ellos no lo creyeron. Y aquí fue un dato interesante que le comentaba también a mi esposa. ¿Quién fue el único o los únicos de los discípulos que sí fueron a la tumba a ver qué había acontecido? Pedro, ¿verdad? Pedro dice en Mateo, en Marcos y Lucas, y en el Evangelio de Juan dice, y el discípulo al que Jesús amaba. Ellos dos sí fueron a ver. Los demás, no sé cómo se los imaginen, ¿verdad? María diciéndoles, yo no sé si emocionada, no sé cómo sería su temperamento, ¿verdad? Si sería tranquila y les diría, muchachos, ya Jesús resucitó. O si sería toda, muchachos, ya Jesús resucitó, ya no está aquí. No sé cómo sería ella en su personalidad, pero el mensaje estaba, Jesús ya no está ahí, Jesús resucitó. Y todos los discípulos, ¿de veras? Podríamos decir varias palabras aquí donde nosotros, ¿verdad? Pero mejor, el punto es, no, no es cierto, no es cierto lo que tú estás diciendo. Jesús, ¿cómo va a pasar eso? Jesús ya murió, hasta vimos cómo le clavaron la lanza y cómo lo pusieron ahí. Y además, ¿quién les va a quitar esa piedrota así? ¿Quién les va a quitar la roca? Y además hay una guardia de romanos soldados allí. ¿Quién se va a enfrentar a ellos? O sea, yo no sé si ellos empezaron a poner discursos. Esto no lo dice en la Biblia. Pero lo cierto es que sí había esas circunstancias alrededor. Y no le creyeron. Pero estuvo Pedro y Juan que dijeron, lo que estas mujeres están diciendo suena congruente. Yo no sé si por ahí el Espíritu Santo le estaba recordando, hey, ¿te acuerdas que yo te había dicho que iba a pasar esto? Porque Pedro estuvo ahí cuando Jesús anunció esto. Y Pedro y Juan sí van a ver y ellos encuentran precisamente como las mujeres dijeron. Y ahora pensando en esto, porque se los cuento. ¿Quién era Pedro dentro del grupo de los discípulos? El líder. Era el que siempre, cuando querían decirle algo a Jesús, seguramente le decían, hey, Pedro, dile, ¿verdad? Por eso Pedro siempre, no, Señor, yo no te voy a negar, ¿verdad? Siempre Pedro el atrabancado, ¿verdad? Señor, entonces no me laves los pies, báñame todo. O sea, Pedro era como el vocero del grupo. Entonces, si Dios permite que estas mujeres le comuniquen a ellos, y Pedro sí es uno de ellos, junto con Juan, que van a ver la tumba, y Pedro ahora, aunque no lo dice en la Biblia, pero Pedro les dice a los discípulos, exactamente, ellas tienen razón, no están mintiendo. Entonces esto empezó a ser más y más una mella en la mente de los discípulos, además de otras muestras que dio Jesús. Pero hay algo interesante aquí también en esta parte. Mateo 16:21 dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los principales, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Pues vamos a ver el siguiente versículo, ¿verdad? Como les digo, es muy amplio y lo podemos ver la resurrección o que Jesús resucitó de diferentes ángulos. Pero una cosa que sí hizo mella después de que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, incluso ya había él ascendido al cielo, es lo que dice precisamente lo que Mark nos leía, Primera de Corintios 15, 3 y 4, que algunos le llaman a eso el protoevangelio.
es decir, el evangelio así en concreto, lo que nuestros hermanos sordos decían, ¿verdad? Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Lo que Jesús les dijo a Pedro y a los discípulos de que necesitaba padecer, ser muerto y resucitar. ¿Se acuerdan que al último Pablo dice que al último se le apareció a él? De hecho, él no se sentía digno de que Jesús se le hubiera aparecido. Y él mismo dijo, como un abortivo, al último se me ha parecido a mí. Pero él dice entonces, reflexionando, porque Jesús mismo dice que le enseñó a Pablo, y dice él aquí, porque en primer lugar les transmití lo que así mismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió? Que Cristo murió. Fue un hecho contundente, es el evangelio. Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces, el evangelio en sí, ahí está. Jesús se lo había anunciado a sus discípulos, bueno, a Pedro y a Juan y a Jacobo, y después, ya después de que sucedieron todas las cosas, lo transmitieron a los demás. Pero después, cuando Jesús se aparece a Pablo, y Pablo dice, esto fue lo que el Señor Jesús me transmitió. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le transmitió? El evangelio. Y dentro del evangelio les transmitió que Jesús resucitó. La resurrección es una verdad central del evangelio. Si quitamos la resurrección, dice que Él nos perdonó, dice que Él murió por nuestros pecados, porque el mismo Pablo dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos tú y yo antes de conocer a Cristo. No éramos sensibles a las cosas espirituales, no éramos sensibles a las cosas de Dios, pero estábamos muertos, y el que resucitó te tomó a ti y nos dio vida. Dice ahí que fue esto conforme a las escrituras, pero también dice que fue sepultado. Tenían que esperar, que pasar 3 días. Pero después de esos 3 días, sus discípulos y los demás y la gente, tal vez el imperio romano también pensaban, los sacerdotes, que ya alborotador, Jesús, ¿verdad? Así lo veían, este alborotador ya se acabó el peligro, ya está sepultado, y le pusieron ahí una gran roca y le pusieron una guardia romana y ya se acabó el problema. Pero no se acabó el problema ahí, ¿cierto? Aún espiritualmente tal vez el diablo pensó que había triunfado, pero al tercer día Jesús demostró que la muerte no lo puede retener, y Jesús resucitó. La resurrección es una verdad central del evangelio que nos debe de dar a ti y a mí esperanza, tranquilidad, una convicción muy fuerte de que lo que estamos creyendo verdaderamente es cierto, de que aquí estamos padeciendo muchas cosas tal vez, o padeceremos, pero esas cosas no se comparan con la gloria venidera que nos espera. Y no es por ti ni por mí, sino sencillamente por el crucificado que ha resucitado. Jesús resucitó. Entonces, esta es una verdad del evangelio muy, muy grande que tenemos que tener en cuenta. El siguiente punto, por favor. Dice ahí que es sustento bíblico. Hay un sustento bíblico. ¿Qué quiero decir con esto de sustento bíblico? Bueno, pues que precisamente hay en la escritura muchísima información que nos apunta a esto. Por ejemplo, yo nada más tomé algo y no quiero tomar mucho tiempo porque es mucha información. Yo todo esto que escribí aquí es de lo que estuve leyendo en los evangelios. Me puse a leer aquí en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después me acordé también, bueno, en el Antiguo Testamento también Jesús, aunque no estaba físicamente presente, pero Jesús es Dios, lo sabemos, Él ha existido siempre, Él es Dios. Pero bueno,
Me acordé de aquel ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, de un profeta, ¿se acuerdan? Eliseo. ¿Qué es lo que hacía Eliseo? ¿O qué hizo entre otras cosas? En- Compartía la palabra de Dios y dentro de ese ambiente de los reyes, porque acuérdense que el reino ya se había dividido, los del norte, los del sur, pero después Dios envía profetas para decirles a los líderes: hey, guíen a mi pueblo, hey, dirijan a mi pueblo hacia mí. Pero sin embargo, cada quien andaba por su lado, junto con los jueces, ¿verdad? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero uno de esos profetas que Dios envió fue Eliseo. Y Eliseo hizo muchos milagros, pero entre otros nos deja ver un poquito, así como si fuera nublado, lo que Dios iba a hacer más adelante con la venida de Jesús. Y una de las cosas que hizo Eliseo precisamente, él normalmente hacía un trayecto y había una mujer que decía: oye, pero este hombre pasa de aquí a acá, ¿por qué no le construimos un cuartito, le ponemos una mesa, una cama, una silla y que ahí se quede? Y él se quedaba allí. En agradecimiento a eso, le dice Eliseo: ¿qué quieres que te haga? Y ella no podía tener bebés. Y entonces lo que Dios a través de Eliseo permitió fue un milagro, y que esta mujer quedara embarazada. Ese bebé que nace un día, de repente muere. Y obviamente es un dolor muy fuerte que yo ni me puedo imaginar. Para empezar, porque no soy mujer y porque no tengo hijos. Pero las de ustedes que sí han pasado por eso, se dan cuenta que es una situación muy, muy bonita, pero muy difícil a la vez. Este niño muere y llega Eliseo, manda a llamar, mejor dicho, esta mujer a través del siervo, Giesi, a Eliseo, manda a traer al siervo y ve que el niño está muerto, ¿verdad? Está Anastaseos, está tendido y muerto. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Pues ora a su Dios y después se tiende sobre él, su boca con su boca, sus manos con sus manos, y el niño empieza a entrar en calor. Y vuelve a orar a su Dios y después se vuelve a poner boca con boca tendido en el cuerpo, y el niño reacciona y le dice: ahí está tu hijo vivo. ¡Qué increíble! O sea, es difícil de pensar y de imaginar que cualquiera de nosotros ahorita en este tiempo pudiéramos hacer algo así. O sea, y no es que podamos hacerlo tú y yo, porque ahí no lo hizo Eliseo. Eliseo fue el medio, pero realmente él fue dependiendo de su Dios, que hizo esto, y Dios le concedió que ese niño, Anastaseo, resucitara, se levantara de los muertos. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya Dios venía haciendo eso. De hecho, aún yo no lo anoté aquí, pero ustedes, si han leído la historia, se dan cuenta que cuando el cuerpo de Eliseo ya estaba ahí en la tumba, alguien por descuido cayó en la tumba. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, que resucitó. O sea, es increíble, porque estamos hablando del poder de Dios. Aquí estamos hablando de que Jesús resucitó, porque Él es Dios, Él tiene el poder. La muerte no tiene el poder para detenerlo. Y estamos hablando de que la resurrección es una verdad central del Evangelio. Pero desde el Antiguo Testamento ya Dios venía haciendo esto a través de Él. En los Evangelios, como les digo, por ejemplo, yo traté de hacer una condensación y voy a tratar de leerlo un poquito rápido. De hecho, después si quieren se los puedo pasar, pero yo hice una condensación porque ustedes saben que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas se complementan. Juan es un poquito diferente, pero todos los evangelios nos dan información que es importante. Por ejemplo, habla de que María Magdalena en Marcos 16:1, María Magdalena, y dice: y la otra María y Salomé. Entonces ya nos menciona ahí 3 mujeres. En Lucas nos dice las mujeres. Entonces, si en Lucas nos dice las mujeres y en Marcos nos dice María Magdalena, la otra María y Salomé, por lo menos nos dice el nombre de 2. Bueno, dice 3, pero la otra María no dice bien quién es. Pero ya nos dice que esas mujeres en Lucas son estas. Dice que fueron al sepulcro el primer día de la semana, que sería domingo, muy temprano. Y luego hay una pregunta en Mateo 28, por ejemplo, dice: ¿quién les removería la piedra que cubrió el sepulcro? Es una pregunta que viene ahí en Mateo. ¿Quién nos va a remover la piedra? Porque era una piedra, no investigué el tamaño, pero han de haber sido de dimensiones grandes,
para tapar una cueva, y no creo que haya sido una piedra delgadita, haber sido algo verdaderamente pesado, aparte de que había una guardia romana ahí. Bueno, dice que había esa pregunta, ¿quién les removería la piedra? Y en Mateo responde, un ángel que descendió del cielo removió la piedra del sepulcro. Entonces, ¿sí me explico? Cuando dice en el segundo punto que hay sustento bíblico, es que tenemos que meternos a investigar y a ver cómo se van como un rompecabezas armando. Porque nos dice, por ejemplo, una pregunta aquí, ¿quién va a removernos la piedra? Y en Mateo nos da la respuesta y nos dice, un ángel del cielo bajó y removió la piedra. Entonces, si me explico, hay sustento bíblico para estar viendo así. Y tengo más información así que habla acerca de esto. Por ejemplo, dice, el ángel que descendió del cielo anunció a las mujeres, ya vimos cuáles mujeres, María Magdalena, Lota María y Salomé, anunció a las mujeres que Jesús había resucitado en Mateo. Y luego dicen Marcos que vieron a un joven vestido con túnica blanca, o sea, esto les pareció a ellos. Pero luego dice en Lucas que separaron varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, tenemos que aprender a entender esta escritura a la luz de lo que dice. Nos refiere al hecho y nos refiere a algo que vieron. Recuerden otra vez, había un ambiente de temor y a veces el temor puede cegarnos o podemos a veces pasar de vista detalles, ¿cierto? Cuando estamos deprimidos, por ejemplo, y llegas a un lugar, no sé, llegas aquí a la iglesia, ¿te das cuenta de que, por ejemplo, pusieron eso? ¿De que dice ahí resucitó? No, ¿verdad? Porque a veces estamos tan deprimidos, tan tristes, que pasamos por alto los detalles. Aún a veces ni cuenta nos damos. Ah, ¿vino Mark? Sí, estaba cantando allí. Ah, ni cuenta me di. Porque estamos a veces preocupados, estamos pensados, o en el caso de ellos estaban con temor. A veces esas situaciones nos nublan la mente y no nos dejan ver lo que a lo mejor para otros es obvio, o como diríamos, cuando estamos en nuestros 5 sentidos. Pero cuando estamos con temor, estamos deprimidos, estamos preocupados, pasamos por alto aún quien está aquí en la iglesia, o de qué color eran las cortinas, sí pusieron este adorno de resucitó, ni me fijé, como siempre está en blanco, pues no sé, ¿me explico? Entonces, el segundo punto es acerca de que hay un sustento bíblico. Les repito, hay más información, no quiero pasar por todo, pero está hablando de esto. Está hablando, por ejemplo, esto me llevó a pensar en Romanos y Primera de Corintios también, ya de que después de que Jesús ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. Dice, por ejemplo, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, por cuanto hemos muerto con Cristo. Entonces ahí ya está Pablo utilizando este símbolo, esta ilustración para decirnos que fuimos sepultados con Cristo. Pero también dice que así como fuimos sepultados en el bautismo, también seremos resucitados con Él. ¿Y eso qué te hace pensar o sentir cuando entiendes que con Cristo fuiste sepultado? Pero también así como fuiste sepultado con Cristo y por cuanto Cristo resucitó, también tú, o sea, tú creyente, tú que has puesto tu fe en Jesús, entonces también tú vas a resucitar con Cristo. Y es increíble, entonces vamos encaminándonos hacia cómo afecta entonces la resurrección en mi vida. Porque no es solo un conocimiento que tengo ahí o que viene en este libro y que es solamente para los domingos y cuando es día de resurrección recordarlo y ya. No es así. La resurrección de Cristo afectó y afectó más allá de estas 4 paredes. Afectó más allá de esto, pero por eso es importante tener en cuenta que la resurrección es una verdad central del Evangelio. No le puedo quitar la resurrección porque si no, entonces estoy perdido. Y el segundo es que hay un sustento bíblico. Hay un sustento en la Biblia que necesito meterme para estar viendo qué es lo que dice.
Dice aquí entonces que hemos muerto, por cuanto hemos muerto con Cristo, seremos libertados del pecado, podemos decidir obedecer a Dios, dice ahí en Romanos 6:7. Podemos decidir obedecer a Dios o seguir siendo esclavos del pecado. Y esto creo que es muy importante para ti y para mí. Romanos 6:7 dice, podemos decidir obedecer a Dios o seguir siendo esclavos del pecado. Y no sé en qué parte de tu vida en Cristo estás tú, pero yo creo que Dios nos confronta muchas veces. Porque a veces es que no puedo, hermano. Entonces, ¿la obra de Dios no fue efectiva en tu vida? Claro que fue efectiva, y si fue efectiva en tu vida, entonces tú puedes. ¿Por qué? Porque fue una de las cosas que afectó, y lo vamos a ver, es que Cristo, esa naturaleza de pecado que había en mí, la quitó. Bueno, la quitó en el sentido de que ya, aunque sigue en mí, por eso es que peco, ¿verdad? Busco agradar a Dios, pero Pablo decía, yo esto, que el mal está en mí. Hay una naturaleza de pecado que está en uno. Pero al morir Cristo y resucitar, lo que nos dio ahora fue el poder de poder decirle no. Si hay un hábito de mentir, de ser chismoso, de ser adúltero, de cualquier pecado, decir no. Yo decido obedecer a Dios. ¿Es fácil? No. Sobre todo cuando decides dar el primer paso, ¿cierto? Porque pues tus amigos, tus cuates, tu familia que te conocen van a decir, síguelo haciendo, no hay problema, ¿no? No hay problema, sigue echándote un trago, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si uno dice, no, y no es por el trago, es porque yo decido obedecer a Dios, porque Cristo resucitó, Él está viviendo en mí, entonces yo quiero honrarlo ahora con una manera diferente de vivir. Y eso es parte de lo que necesitamos y que podemos hacer. En Romanos dice eso, que podemos decidir obedecer a Dios o seguir siendo esclavos del pecado por la naturaleza pecaminosa que está en uno. Dice, a partir de Adán, de que Adán pecó y esta muerte pasó a toda persona. También dice así en Romanos 5:12. Entonces, algunas personas en Corinto dice que también estaban decidiendo que Jesús no resucitó de los muertos. Ese es el contexto de 1 Corintios 15. Que Pablo, acuérdense que en la carta de 1 Corintios lo que Pablo hace es estar enfrentando muchos problemas. Él llegó ahí, compartió el evangelio, estuvo 1 año y medio, pero después cuando se va a Éfeso y regresa a Jerusalén, y él andaba pues en esos lugares confirmando a los discípulos, ya no está en Corinto, y hay personas que le informan que ahí en esta iglesia en Corinto ya era un desastre. Había gente que se estaba con su madrastra, celebraban la Santa Cena y algunos tenían mejor posición y traían sus manjares, y otro ahí sentado en una silla nada más con un bolillo. Y Pablo les dice, eso no es celebrar la Santa Cena. O sea, Pablo ve muchos problemas, y uno de los problemas que ve aquí en 1 Corintios 15 precisamente es que la iglesia, los creyentes de Corinto que habían puesto su fe en Jesús, estaban dudando, y al grado de decir, Cristo no resucitó, ¿verdad? No, no resucitó. Eso no sucedió así. Entonces ellos cayeron, algunos de los corintios creyentes cayeron en pensar, no hay resurrección de muertos. Y Pablo les dice, bueno, miren, de manera sarcástica o irónica les dice, bueno, si no hay resurrección de muertos, pues Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tú y yo, creyentes, estamos perdidos y somos el hazmerreír o damos lástima a la gente de afuera a la que le queremos decir que Cristo murió por sus pecados, que Él es el camino al Padre. Pues no. Pero Pablo está diciendo esto en forma irónica para hacerles. Yo creo que Pablo, si hubiera estado ahí, los hubiera a lo mejor agarrado de los hombros y sacudido y decir, despierta, no caigas en esas mentiras. La resurrección verdaderamente se dio y es una verdad central del evangelio. Y esta verdad tiene que afectar tu vida.
y está afectando mi vida. Y mira cómo afectó la de Pablo, ¿verdad? Tan es así que no le importaba, iba y predicaba y enseñaba y varias veces estuvo a punto de morir, pero él dice que lo que tenía en mente no era tanto su vida, sino compartir a Cristo con la gente. Entonces, verdaderamente la resurrección de Cristo afectó la vida de Pablo. Tiene que afectar tu vida y mi vida. Entonces estamos viendo esto, como les digo, hay un sustento bíblico. Hay un sustento bíblico y es una verdad central del Evangelio. Y bueno, no vamos a seguir ahorita tanto ahí, pero vamos a la siguiente verdad. Solo era mostrarles en una manera así rápida que verdaderamente hay sustento cuando uno quiere meterse y estudiar, escribir y ver lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Y entonces afecta, esta tercera verdad, afecta en mi vida diaria. Es decir, ¿qué implicó que Jesús se haya anastaseos, que Él se haya levantado de los muertos? ¿Qué implicó eso? Como Pablo lo dice en Romanos, si alguien estaba muerto, entonces, así como muere con Cristo, también con Cristo mismo resucitará. Entonces eso nos da esperanza. Y bueno, a manera práctica, aquí yo puse estas cosas, si me ayudas, Moni, con la siguiente. Por eso yo puse esta pregunta ahí, ¿verdad? ¿Cómo cómo me afecta la resurrección de Jesús? Tal vez ustedes tienen otras ideas, yo aquí puse unas 4 o 5 nada más. Primeramente dice, me afectó cuando pagó por mi pecado. Todos los que estamos aquí hemos reconocido que Cristo pagó por nuestros pecados. De una o de otra forma Dios nos llevó y nos confrontó y nos dijo, Moni, eres pecadora, Mark, eres pecador, Alex, eres pecador. Y puedes poner tu nombre, eres pecador. Pero Dios no lo hizo así como queriéndonos aplastar, ¿verdad? Eres pecador y ahí te quedas. Sino que Dios a través de Cristo nos muestra que soy pecador, me muestra que soy pecador para decirme yo soy el único que te puedo levantar. Entonces cuando pasó eso, de alguna forma en nuestras palabras le dijimos, ¿verdad? Perdóname, sálvame, ayúdame Jesús porque ya no sé cómo vivir mi vida. O sea, de alguna manera Él nos llevó a eso y de eso afectó porque afectó cuando pagó por mi pecado de muerte que me acechaba. Dice que nadie más podía quitar de mi vida. ¿Alguno de ustedes antes de venir a Cristo intentó diferentes formas de sentirse bien, de quitarse esa angustia, esa preocupación, de llenar ese hueco en tu vida? Lo intentamos de diferentes formas. De diferentes formas intentamos llenar, ¿verdad? Ir de rodillas a un lugar o yo qué sé, o estar haciendo cosas así, ¿verdad? O poner hierbitas atrás de la puerta, o rezar esta oración cada mañana, yo qué sé, diferentes formas, ¿verdad? O tú puedes, decide cambiar hoy, tú decide cambiar y ser diferente el día de hoy, pero me hace sentir bien, pero al poco tiempo nos damos cuenta que ese vacío sigue en mí hasta que me di cuenta y tuve que reconocer, soy pecador. Pero eso pasó cuando fui confrontado con la palabra de Dios. Y verdaderamente me di cuenta entonces que la resurrección afectó mi vida, porque no va solo a aunque estoy diciendo en el punto 1 que la resurrección es una verdad central del Evangelio, no es el Evangelio en sí mismo, es que Cristo murió, que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio completo y eso es lo que cuando viene a mi vida me salva. Entonces esa misma pregunta, la siguiente, Moni, por favor, ¿cómo me afecta la resurrección de Jesús? Bueno, dice ahí, cuando creí, me dio convicción. Al principio yo creo que fuimos con los discípulos. Jesús les había anunciado a ellos, muchachos, voy a resucitar, voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando viene esta mujer, María Magdalena y las otras, y les dice, ya no está Jesús ahí, ellos, en lugar de decir, wow, gloria a Dios, en lugar de eso, se pusieron así como Mark. Sí resucitó, no es cierto, Mark. O sea, no creyeron.
No digo que tú creíste, nada más era broma. Ellos no creyeron. Dice que había ese ambiente de miedo, de temor y no creyeron. No le creyeron. De hecho, ustedes saben, y es un dicho popular, no solamente entre creyentes, ¿verdad? Que alguien le dijo, bueno, yo no creo, y si no meto mis dedos en sus manos y en su costado, ¿verdad? Como Santo Tomás, ¿verdad? Que no estaba ahí cuando Jesús les dijo, si yo no meto mis dedos, yo no les creo. Si Jesús ya se los había anunciado antes, no era que les creyeran a ellos, era que le creyeran a Jesús porque ellos estaban nada más diciendo lo que Jesús ya les había dicho. Y lo que estas mujeres les vinieron a decir lo mismo que Jesús ya les había dicho. Pero cuando creemos, entonces Dios empieza a transformar, a cambiar esa incredulidad nuestra en convicción. La resurrección tiene que afectar tu vida y te tiene que dar convicción. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Por qué le estás sirviendo? Porque Dios pone en ti convicción. Eso tiene que afectar, te da convicción y te ayuda a fortalecer tu fe en Jesús. ¿Te has sentido momentos en que ya quieres tirar la toalla y quieres apartarte? A mí sí, me llegó a pasar en mi vida. Dije, ya, mejor me quedo, es más rico quedarme los domingos a descansar. En aquel entonces trabajaba en 24/24 en la policía y dije, es mejor me quedo a descansar. Pero Dios fue formando convicción y fue fortaleciendo mi fe de decir, no se trata de mí, la obra es de Él. Y si Él me está invitando a mí, entonces, ¿quién soy yo para negarme? Como en Romanos dice, yo puedo decidir obedecer a Dios o puedo decir, no, eso está muy difícil. Puede ser difícil, pero los que ya tenemos tiempo caminando en la palabra de Dios nos damos cuenta de que es mucho más difícil vivir alejados de Dios. Otros que a veces deciden estar en las iglesias, no hablo nada más de esta, es, pues yo vine a alabar a Dios y ya. Y lo demás no me interesa. ¿Es cierto eso? No, ¿verdad? Porque Jesús dijo que cómo vamos a tener amor unos con otros. O dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Si hay esta congregación es para que se preocupen unos por otros. No nada más para decir, yo vine a alabar a Dios y ya lo demás, que el mundo ruede, ¿verdad? No, Jesús no vino a hacer eso. Los discípulos, una vez que entendieron esto, porque acuérdense, en este momento ellos estaban dudando también, pero bueno, tiene que afectar esto, fortalecer mi fe. Y bueno, con todos los testimonios y pruebas, y pruebas que la Biblia me da. Una más, bueno, tengo creo que dos más. ¿Cómo me afecta la resurrección de Jesús? Bueno, ¿alguien de ustedes lo dijo? Me da esperanza y guía que necesito día a día. Porque todos nosotros tenemos días en que nos paramos y la verdad no nos sentimos animados a leer la Biblia, a seguir a Dios, a orar, ¿cierto? ¿O solo a mí me pasa? Tenemos que ser honestos y a veces la verdad es que por cualquier circunstancia, ay, no quiero leer la Biblia o ahorita la leo y se te pasa todo el día y no la leíste. Es la verdad. Y tiene uno que decirle, Dios, perdóname porque soy muy ingrato. Si tú fueras como yo, no tendría de comer, no tendría una casa, no tendría un techo, una familia. Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios es fiel. Entonces, Él me da esperanza, me da guía que necesito día a día para caminar en obediencia a Dios. Dice, y no apartarme en su camino. Yo no sé si a mí al principio, a los 2 años de haber creído, me aparté un poco de la palabra de Dios, de leer, de congregarme, de todo. Y la verdad es que me sentí como experimenté lo del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces tuve que regresar con la cola entre las patas y decirle, Dios, o Padre, ¿verdad? Dice ahí en la parábola, he pecado contra ti. Tuve que decirle, Dios, perdóname, he pecado, yo pensé que podía hacer las cosas por mí mismo. Y de ahí en adelante le dije, Dios, no quiero separarme de ti, jamás. Y entonces a veces ahí vamos, ¿verdad? Pero Dios, necesito de ti, necesito y echar mano de esta guía
de esta esperanza que tú me das para no apartarme de tu camino. Y ahí hay una más, Moni, por favor. ¿Cómo me afecta la resurrección de Jesús? Me da la paz, ¿verdad? Él dijo en Juan, mi paz les dejo, mi paz los doy, yo no se las doy como el mundo la da. A veces buscamos la paz o la tranquilidad en una jubilación, en un negocio que sí te va a dejar, o diferentes negocios, o ya en llevar las cosas en paz con todos, ya no meterte en problemas. Eso es parte de lo que a veces uno piensa que es la paz, ¿verdad? Ya no quiero tener problemas con nadie. Pero dice, me da la paz de Jesús, que necesito de parte de Él para enfrentar cualquier dificultad en este mundo. No sé cuál dificultad estés experimentando tú. Todos de una o de otra forma, ¿verdad? En diferentes lugares, trabajo, escuela, el vecindario, ¿verdad? Hace rato una hermana decía, ¿verdad? De los vecinos, cómo son molestos, ¿verdad? Y una hermana de allá donde estamos también tenía unos vecinos bien molestos y de hecho, como ella es bien directa y así decía, yo estoy orando que Dios me los quite de aquí. Pero ya ahora después de meses entendió y dice, Dios, pues son muy molestos y salva a mis vecinos, ayúdame a saber cómo hablar con ellos. Dios está transformando su mente, porque si ella era antes de las que, como Juan, ¿verdad? Señor, haz que caiga fuego sobre estos y ya que se apague. Todos tenemos dificultades, tenemos problemas, pero el punto es más bien seguir confiando en Él y ver esta paz que Él nos ha dado. Y dice, sabiendo que un día estas mortificaciones terminarán, esos problemas, esas situaciones terminarán. Bueno, entonces para terminar, en resumen, ¿cómo? Ya no dije cómo me afecta, ¿verdad? Ahora te echo la bolita a ti. ¿Cómo te afecta la resurrección de Jesús? Bueno, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Él pagó por tu pecado. O dos, Él te dio convicción. Te dio convicción para que tu fe se fortalezca en Él. Él te da esperanza. No estás caminando nada más así a la deriva. Él te da guía y dirección y te da esperanza. Y también Él te da la paz que solamente Él puede dar. Entonces, la resurrección realmente tiene aplicación en nuestra vida diaria, porque es una verdad central del Evangelio, porque tiene fundamento bíblico y porque tiene aplicación a tu vida y a mi vida. Y esta situación que Jesús vivió debe de afectar tu vida y mi vida, mi diario vivir, tu diario vivir. Bueno, que Dios nos ayude a vivirlo así, no solamente hoy domingo, ¿verdad? Que empieza la semana, sino el resto de la semana en medio de los afanes y las cosas que tenemos que hacer. ¿Me acompañan a orar? Amado Dios y Padre, te damos muchísimas gracias porque esta palabra expuesta es tu palabra. Es la palabra viva que necesito. Es la palabra que necesitamos, Señor. Lejos esté de mí exaltarme o glorificarme, porque eres tú. Eres tú el motivo de nuestra adoración. Eres tú el motivo de que estemos aquí. Por ti estoy aquí, Señor. Ayúdame a glorificarte. Ayuda a cada uno de mis hermanos también a vivir sabiendo que esta resurrección debe de afectar la vida de cada uno de ellos. Si hay algún conflicto, si hay alguna situación, alguna cuestión de salud tal vez difícil, Señor, que seas tú a quien recurran para atender esta situación. Y ayúdanos a confiar en ti a pesar de todo, Dios. Gracias por recordarnos que tú no solamente moriste y que fuiste sepultado, pero también que al tercer día resucitaste. Aleluya, Señor, la gloria y la alabanza sean para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.